Una, dos y tres. Hola, hola, hola. Bienvenidas un día más. ¡A la precariete! ¡Titín! Bueno, bienvenidas un día más al podcast de la gente buena, bonita y precaria. Y a las malas también, a los malos no. A los malos no, los malos fuera. Y bueno, si no sabéis quiénes somos, yo soy Alba Lorente. Yo soy Victoria Santi y como hemos dicho, esto es La Precariete. ¡Pipín! Y bueno, aquí estamos un día más de la mano de la buena gente de Subterfuge para hablaros de cositas pues, que creemos interesantes. Para ser vuestras amigas las pedantes, que siempre tienen algo que decir. Sí. Y bueno, hechas las presentaciones... ¿Qué andarás haciendo ahora? No, es que estaba pensando en ella bailar sola, pero... Bueno, nos ha salido qué andarás haciendo ahora y sintonía de recomendaciones. Porque ya no me baila. Esa no es la sintonía de recomendaciones. Bueno, chicos, voy para ello. Hoy os traigo, vamos a las recomendaciones, y hoy os traigo directamente desde Portugal la Galería Ocupa, de Oporto. Es una antigua carnicería en la que está instalada esta galería. El proyecto conserva el concepto de galería de alimentos y utilizan el escaparate para publicitar la obra del artista. Publicitar entre comillas, ¿vale? Es que hemos hecho comillas y... Sí, a ver, es publicitar en el sentido... Para exponer igual, que la ¿no? exponen, pero sí, como el típico, pues cuando te ponen los chorizos Claro. en una carnicería, pues eso, como publicitar el producto, ¿no? Y bueno, este concepto da mucho juego porque el artista se tiene que adecuar al espacio. Es como... Este espacio es como chiquitito y sobre todo es instalativo, entonces como que van poniendo... Van cambiándolo. Sí, según... van cambiándolo, no sé si es mensualmente. Y en la galería, eso, como que también van cambiando. Si no está abierto, también puedes ver lo que es el escaparate, que también pues está muy guay. Qué guay. El Instagram es Galería Ocupa. Ocupa con C. Ocupa con C, sí, tal cual. Y bueno, yo os traigo la Guajira de Almería. Perdón, una asociación sociocultural sin ánimo de lucro e independiente, como ellos mismos se definen, que desde 2012 contribuyen al crecimiento artístico y social de la ciudad. Realizan actividades todas las semanas, pues como conciertos, open mix, talleres de baile, mercadillos, y le dan un lugar muy especial al flamenco. Es algo como de lo que ellos hacen mucha gala y hacen un trabajo de divulgación y representación de este arte muy importante. Se encuentran en la calle Cruces Bajas número 1 y en su Instagram pues podéis encontrar toda la programación. También tienen una página web. El Instagram es laguajira_Almería. Lo Y ya podéis está. bichear. Sí, está bastante guay. La verdad que siempre traigo como cosas así, digo, pues que molan, ¿eh? Me lo digo a mí misma. Molan. Si te interesan a ti, es normal que las recomiendes. Molan. Y ya está. Hasta aquí las recomendaciones de hoy. Espero que lo estéis apuntando todo porque luego querréis ir. Iréis a una ciudad y diréis, uy, ¿dónde voy? Y no querréis ir a sitios de guiris. Pues apúntatelo. Y nos vamos a hacer una lista, así que eso, Claro. amenazas aparte, vamos a pasar a la figura del día. Hoy vamos a hablaros de la que para mí es una de las artistas... Me pongo hasta nerviosa. Es una de las artistas que mejor ha representado el dolor, la angustia y el sufrimiento en sus obras. Además de ser una de las figuras más representativas del arte alemán de entre siglos, esta es Kate Kollwitz. Una pintora, escultora y sobre todo una magnífica grabadora que nació el 8 de julio de 1867 en Alemania. La ciudad en concreto es muy complicada, Königsberg. Bueno, sí lo ha dicho igual. Lo he dicho igual. Sí. Kate nace en una familia socialdemócrata. Su padre, aunque era abogado, trabajaba de albañil y su madre era ama de casa. Entonces, pues desde pequeña mostró dotes para el dibujo, por lo que la apuntaron a clases de dibujo, valga la redundancia, y copia de moldes de yeso. ¿Qué era copia de moldes de yeso, Alba? Las copias de los moldes de yeso es tú tienes unas figuras como una esculturilla en yeso y entonces te la ponen aquí y tú la vas pintando, haces la representación en carboncillo, en dibujo, con lápiz, lo que sea, entonces haces la representación de este molde de yeso. Gracias. A los 16 años empezó a hacer sus propias representaciones y empezó a dibujar a los trabajadores, marineros y campesinos que trabajaban con su padre. Quiso entrar en la universidad, pero en aquella época... sorprendentemente, pues a las mujeres no se les dejaba, así que ella se apuntó a la Escuela de Artes para Mujeres en Berlín. En 1887 vuelve a su ciudad de origen, donde empieza a producir obra bajo la tutela, supervisión, ¿no?, como del pintor Emil Neyt. Y en 1888 se matricula en la Escuela de Artistas Femeninas de Múnich. Y una vez formada, una vez ya había estudiado, vuelve a casa, monta su estudio y hace de la pintura su profesión.
Y es ahí cuando hace su primer grabado, que ahora en un ratito pues Alba os hablará de este tema porque lo de esta señora era muy fuerte. No has puesto esa palabra, has puesto os da la turra. Yo no os doy la turra. Es que luego se enfada si digo que da la turra. Pues ¿por qué lo lees si te lo he quitado? Bueno, porque Se expone a sí misma. Bueno, pues sigue. Luego os lo explico. En 1891 se casa con el doctor Karl Kollowitz. Karl. Ya van 2 Karls en nuestro podcast. Este era un médico y militante socialista. Juntos se mudan a uno de los barrios más pobres de Berlín. Lógicamente, porque pues no había chufletes. Esta militancia tuvo mucha importancia en la obra de Kate. De hecho, se ve reflejada en muchas de ellas, ya que ella también militaba, ¿no? Entonces ella, pues su arte era ella, entonces se reflejaba. Y bueno, como os hemos dicho, esta conciencia de clase ya se venía reflejada en su trabajo, desde sus inicios hasta sus finales. Empezó dibujando a los trabajadores que trabajaban con su padre. ¿Trabajadores? Que trabajaban, es muy redundante. Trabajadores marineros, que hacen campesinos, como los catalanes. Bueno. Continuando con el tema, pero bueno, que tenía mucha conciencia de clase esta mujer y quedaba muy reflejado, es lo que queremos decir. Que vivía con ello, entonces... Es lo que, sí. Bueno, Kollwitz no se sentía satisfecha como ama de casa, lógicamente. No lógicamente porque hay mujeres que se sienten satisfechas como ama de casa, digo ella que no era su vocación, caso, vamos. para nada. Por lo que en 1896 empieza a dar clases en la Escuela de Mujeres Artistas de Berlín, donde, como ha dicho Alba, había estudiado. Lo dejó en 1903 y ¿qué pasa? Que en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y su hijo Peter, el menor, cae en combate. Esto marca mucho la obra de Kate en adelante y desde entonces... El menor no, el mayor. Si no me equivoco, me he equivocado. El segundo. El mayor. Tuvo 2, que no lo hemos dicho antes. Ah, no, el dos... menor. Dios, no sé qué me pasa. El menor, claro, si es el segundo es el menor. Perdona. El segundo hijo de Kate murió cae en combate y esto marca mucho su obra. Y desde entonces se vuelve todavía más pacifista y refuerza sus ideales políticos. ¿Qué ocurre? Pues que aunque se olía, o sea, esto es algo que se veía venir, no se había hecho público hasta que en 1919 colaboró en una xilografía conmemorativa dedicada a un socialista que había sido asesinado ese mismo año. Sí. En el 19 también es nombrada miembro de la Academia de las Artes de Prusia y se convierte en la primera mujer en tener una plaza en la institución. Y un año más tarde realiza una serie de 20 obras en las que refleja la pobreza de la clase trabajadora, sobre todo de las mujeres. De estas xilografías os vamos a hablar un poco más en detalle para que entendáis en qué consistían. Sí, pero primero os vamos a explicar lo que es una xilografía. Porque estamos hablando de ello y no decimos lo que es para el que no, si no lo sabéis. Vale, a ver, una xilografía, me salto el guión y os lo explico, ¿vale? Directamente, nosotros conocemos los grabados de Goya, que son en plancha, entonces tú tienes una plancha en la cual grabas con un buril, con distintas herramientas de grabado, le pones la tinta, luego pones un papelito encima, un papel de grabado, lo pasas por un tórculo, clic, 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 y sale la estampa. En el caso de la xilografía es una plancha en madera en vez de en metal. Entonces tú allí con una gubia como que escarbas la madera y vas haciendo el dibujo con eso y lo pasas. Y luego le pones la tinta, luego le pones el papel otra vez y clic, clic, sale la estampa. Uh-huh. Bueno, pues entre 1920 Dame las gracias. Gracias, Alba. De nada. Entre 1920 y 1925, Kate realizó varias series con las que hacía una crítica social contra la guerra y las situaciones provocadas por esta. Las series fueron el título 7 xilografías sobre la guerra, que se publicó en 1924, junto con un portfolio llamado Partida y Muerte, y El proletario, otra serie que se publicó en 1925. Sí, a ver, cuando digo que Kate es una de las maestras de la angustia y de la desesperación es porque en sus xilografías y dibujos se ven 2 cosas. Por una parte, la parte técnica que da gusto, ¿no? Los dibujos son como muy precisos y se ve un dominio excelente de las luces y las sombras, como que ella lo sintetiza todo mucho y el volumen es maravilloso. Con 2 trazos te crea un rostro que tiene vida, que sale del papel. Y esta vida, ya que es la segunda parte, es una vida sufriente. En las imágenes se ve la angustia y el dolor, ¿no? Como se ven ojos desorbitados, bocas abiertas, manos como entrecerradas, como eso, los puños contenidos, súper expresivo. Y sus imágenes son claras y directas. Sí, sus imágenes son claras y directas y el mensaje llega muy fuerte al espectador. Tú ves las imágenes y puedes sentir la angustia y el desconsuelo, ¿no? que tenía ella, sobre todo con la pérdida de su hijo.
Y también me parece muy interesante porque ella no está mostrando directamente las atrocidades de la guerra, como por ejemplo era el caso de Goya, ¿no? Como los fusilamientos Sí. o... No vemos imágenes con contenidos de muerte, o fusiles o arcados. Ella muestra estas atrocidades desde lo emocional, desde cómo le afecta a ella y a las mujeres. Me parece muy interesante el papel de las mujeres Claro. dentro de su obra, que al final cómo muestra el dolor de esas mujeres de la época en plena guerra a través de las Sufrientes. imágenes, tal cual. Claro, sí, sí. O sea, tú sientes la pérdida de los hijos de esas mujeres A través de los rostros, que no es lo que tú dices, no hay armas, no lo estás viendo explícitamente, por decirlo de alguna forma, pero lo sientes. No sientes, o sea, no ves la guerra, pero la sientes. Claro. Algunos ejemplos es el sacrificio que una madre ofrece a su bebé como un sacrificio a la causa, ¿no? Luego también tenemos La viuda 2, una mujer y su bebé que yacen amontonados, tal vez muertos de hambre o bueno. Y Voluntarios es la única impresión para mostrar a los combatientes. O sea, en esta impresión sí que se ven los combatientes en contra de la guerra y en él el hijo de Kolowitz, Peter, que está como figura central de esta silografía, como uno de los combatientes que va en contra de esta guerra. Bueno, en 1933, con el alzamiento de Hitler, pues os podéis imaginar, ¿no? Para empezar, la obligaron a dejar su trabajo y después empezaron a denigrar sus obras. Las incluyeron en la Exposición de Arte Degenerado, se llamaba así, que tuvo lugar en Berlín en 1937 y que se organizó para ridiculizar el arte de quienes iban contra el gobierno. Y al mismo tiempo, mientras estaba esta exposición, Adolf organizó otra exposición llamada Arte Nacionalista, donde se suponía que estaba el arte el bueno, el que a él le gustaba, ¿no? El que a su criterio sí merecía la pena. La gracia es que en esta expo, en la expo de Hitler, pues no hubo apenas visitas, mientras que la de los degenerados, o sea, a la de los degenerados fueron millones de personas. Es que no sé si eran 4 millones de personas y a la otra fueron... Hitler y sus amiguitos. Sí. Bueno, pero aún así el gobierno continuó con las presiones y pues presionaban a Kolowitz, Lógicamente. hasta el punto que le destruyeron el estudio y gran parte de sus obras. Por ello, a día de hoy, su obra no es tan extensa como lo fue en su momento. O sea, ella tenía, también trabajaba de profesora. Una vida, clase, claro. O sea, claro. Lo único que se pudo conservar eran pequeñas carpetas. Entonces, por eso los formatos que vemos de ella son más chiquitillos, como grabados, pues eso, de unos 20 por 40 centímetros. Qué fuerte. Cosas que, claro, que estarían, pues igual vete tú a saber, en casas de otra gente o cualquier cosa, que no lo tuviera bueno, ella. Y que ella también era escultora, y esculturas no se conservan, entonces... Al carajo todo. Sí, no sé. Sí, se lo claro, ¿por qué? fundieron. Porque ella iba en contra de todo ello, entonces... Hombre, era bastante roja la tía. Hombre, era muy roja. O sea, era muy no guay. tenía cómo esconderse, eso estaba a plena vista. Y finalmente Kate muere el 22 de abril de 1945 en Moritzburg, donde se trasladó unos años atrás para esconderse de los nazis, que se escondió en la casa de un amigo. Es como vuelvo al lugar de origen y me escondo donde un amigo. Qué fuerte. Bueno, a ver, te quiero decir qué se va a decir de esa situación en ese momento con las barbaridades que pasaron, pero que... Sí, no, pero que me parece como, a ver, muy inteligente, no sé, pues a saber, pero eso de vuelvo aquí, que es donde no me van a buscar porque se piensan que me estaré escondiendo en cualquier otra parte. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues... Y hasta nada, aquí. que Kate mola un montón. Yo tengo un tatuaje de ella. Bueno, ahora no se ve, pero... Tampoco... Bueno, Alba tiene un tatuaje de Kate muy chulo. Esta historia es muy guay. Me hice el tatuaje y a las semanas... ¿Te acuerdas? Bueno, y luego tengo otra historia contigo también, que fuimos al museo... Bueno, en el Reina Sofía. Es que hasta antes de ver... No, bastante antes de verano me he flipado yo. Antes de verano, mucho antes. En el Reina hicieron una exposición de Kate Kolowitz que yo no sabía, no me enteré, no sé muy bien por qué, y justo fui al Reina para ver otra, y esto de que ya va rápido que te tienes que ir, y me giro, y al final de la sala, vale, yo no veo de lejos, pero fue como que detecté una figura que era esa, que era la de la madre arropando a su hijo. Y Alba contracorriente contra la gente. Y fue como, ¡oh! ¿Pero esto qué es? Y nada, fui corriendo y luego ya dije, qué guay, lo que pasa es que tenía prisa y me tenía que ir, entonces estuve un buen rato, pero no todo el que a mí me hubiese gustado, porque yo me podría haber pegado un poco, había muchas piezas. Había pocas, ¿no? Como 30, es que por lo dicho, quedaron muy poquitas. Y nada, me fui corriendo y cuando volvimos te dije, vamos a ver a Kate. Y se había ido. Y justo habían cerrado la exposición el día de antes. Eso es lo que fue antes de verano, que fuimos antes de verano y la acababan de quitar. El día de antes, que te dije, era aquí, porque yo no Sí, tengo Alba mucha llegó a orientación. una sala acristalada, frustradísima, dando vueltas en plan, esto era aquí, esto era aquí, Era- esto y era aquí que seguro. No, y tú, que no tía, que era en otro sitio. Y a una mujer, perdone, la exposición de Kate. Y dijo, pues la cerraron ayer. Y sí Alba, queda ahí. desolada.
Y ya está. Pero bueno, tiene su tatuaje. Pero bueno, tengo mi tatuaje y tengo este podcast para deciros lo guay que era. Para escucharlo en su casa 800 millones de veces en soledad. Sí. Mira, de verdad. Alba sola. Tira. Como una loca. ¿Cuáles son tus podcasts más escuchados? La Precariat, el primero. Pues que sepas que eso te sale a ti, a mí no. Porque yo escucho 5 y el nuestro es el quinto, claro. Pues ya está. Lo reconozco, A no mí me no me salen escondo. recomendados. Es mala amante la Pero fama. recomendadnos vosotros. Bueno, ya está bien. Vamos a dar paso a la entrevista. Sí. Como siempre recordamos, gente precaria pero buena, con proyectos fantásticos que vienen a destriparnos las movidas del arte. Adelante. Chan chan. Hola, bueno, disculpad la interrupción, pero por problemas técnicos se ha borrado media entrevista porque el motor de la precariedad son los fallos, así que, bueno, vamos a proceder a locutarlas. De nuevo lo sentimos, pero bueno, esto es así, cutre. Bueno, aquí locuto, sola en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos vuelto al podcast La Precarité. Ahora estamos en la entrevista con Ángela. Hola Ángela, encantada. Bueno, eso, que ya sabéis que esto está grabado después. Así que... Como veis, presentamos a Potate, que es el nuevo integrante de la Precariete, que es una mezcla entre Andreu Buenafuente y Corbacho. Bueno, sí, es lo que nos va. Bueno, y también, sobre todo, bienvenida Ángela. Muchas gracias. Ángela Jiménez Durán, nacida en Madrid en 1996, vive y trabaja entre Madrid y París. Su investigación en instalación y escultura está vinculada a la palabra escrita, poniendo ficciones que exploran futuros inciertos pero posibles. Como si se tratara de una historia, ella crea personajes que pueden ser fantasmas u objetos, lugares o acontecimientos, por ejemplo un satélite caído. En cada exposición se construye como un espacio habitado por estas presencias o ausencias espectrales. Le interesa una nueva ética de la materia y de los elementos, ya sean naturales como el agua, el fuego, la tierra, o artificiales como la electricidad, el metal o los residuos. Ha participado en varias exposiciones colectivas en España y Francia, pero también en Alemania, Holanda, República Checa y Chile. También Bolivia, perdón. En 2021 forma parte del programa Pasareles de la Asociación Contemporánea en París. En 2022 recibió el premio de arte Ecoconcepción, The Art of Change 21 por el Palais de Tokio. Y bueno, ya aquí desde la soledad del estudio también agradecer a Ángela por haber venido. En París, en 2022 recibe el premio de arte Ecoconcepción, The Art of Change 2021 por Palais de Tokio. ¿Es eso correcto? Sí, Hola, Ángela. muchas gracias. Súper completo. Bienvenida. Encantada. Y la primera pregunta que siempre le preguntamos a nuestros invitados es que nos cuente un poquillo sus inicios, ¿no? Sabemos que ella estudió Bellas Artes en París, pero el por qué estudió en París, cuál era su primera opción, si barajó otras opciones. Sí, yo estaba viviendo aquí en Madrid y estudié en el Liceo Francés de Madrid. Y entonces se me planteaba un poco la duda, yo quería hacer Bellas Artes y me planteé, pues, ¿será que me quedo en Madrid o me voy a Francia, teniendo como ya una parte de los estudios allí? Y como que se volvió algo lógico ir hacia París porque había más oportunidades. También en ese momento lo que me llegaba un poco de la Complutense en Madrid era bastante trágico. Y entonces decidí como un poco huir para adelante, pero Madrid siempre está presente, ¿no? Como que siempre voy y vuelvo, pero así decidí estudiar en París. Y estudié en la Escuela Nacional de Beaux-Arts de Cergy, que no es la misma que de París. La de Cergy se fundó en los años 70, como después de mayo del 68, y entonces tiene una pedagogía un poco distinta en la que tú eliges todas tus clases. Entonces, sí, es genial porque, pues eso, yo podía estar en el taller de escritura y en el taller de escultura y a la vez estar yendo a una clase sobre comunicación no humana con científicos, informáticos y todo. Y entonces te da una mezcla así muy, muy diversa y también los alumnos eran gente muy, muy distinta de la que yo podía conocer en Madrid. Entonces fue una experiencia muy bonita. Qué interesante. Ojalá aquí, la verdad. Ya, yo me acabo de quedar un poco de... Yo también quiero hacer eso. Estudiar, yo se va a estudiar, sí. Bueno, Ángela tiene una obra muy característica que nosotras hemos podido ver en persona, hemos podido disfrutarla, pero le preguntamos en qué consiste para quienes no lo sepáis. Uy, qué difícil. Sí, sí, claro. Pues no sé, a mí me gusta presentar situaciones que siempre tienen como un componente de misterio, como que llega un momento en el que tú te encuentras con una escultura, una instalación, una presencia
en general es matérica, porque yo trabajo mucho en escultura, y eso te haga preguntarte sobre lo que estás viendo. ¿Estás viendo agua o estás viendo algo sólido? ¿Esto está blando o está duro? ¿Esto estaba ya aquí antes o alguien lo ha puesto? Y entonces por eso trabajo mucho también con la ciencia ficción, me interesa mucho la idea del futuro, y no solo como de las historias que construyen en nuestro futuro, pero también un poco de la propia materia en sí, ¿no? Pues de aquí a 3000 años, de pronto el agua puede existir en otro estado, de pronto el agua puede ser un sólido sin estar congelada. Entonces, un poco como todas estas contradicciones son las que te puedes encontrar si vas a hacer una exposición mía o algo así. Lo que sería jugar con el misterio, ¿no? Sí, también me interesan mucho los fantasmas, que son como figuras que de una manera u otra siempre vuelven, porque me parece muy bonita esta idea de una presencia que existe entre dos dimensiones y que permite también cuestionar los límites de nuestra existencia, ¿no? No es solamente porque algo está vivo que algo importa. Y por eso pues los fantasmas me parece que aportan todos estos cuestionamientos y este misterio, y me gusta mucho el carácter que tienen como de volver siempre al mismo lugar. Y en ese sentido, pues una cosa a la que yo vuelvo mucho es que los charcos son un poco como fantasmas, porque aparecen y desaparecen siempre en el mismo lugar, y tienen un punto así como de revelar que algo está ahí presente, que a veces está invisible, pero siempre está ahí, como que permanece. Tiene unas obras, Ángela, como yo hace ya mucho que sigo su trabajo y me gusta un montón. Entonces ella juega mucho con la presencia del charco, obras muy matéricas, con mucha con terrosidad, montañas y bueno. Sí, hay veces, pues por ejemplo, tengo una instalación que estuvo en la Casa Encendida, que es como una especie de orilla, que es con arena de playa, y que tiene una pequeña trampilla que hace como que la arena se está abriendo, ¿no? Y entonces como que te propone ir hacia otro mundo. Y pues por ejemplo, esto es una playa, otras son los charcos que tú decías. También tengo unas obras con mangueras, que son el molde del interior de las mangueras. Y entonces es un poco hablar también de estos espacios invisibles y hacerlos visibles a través de la materia, ¿no? Nunca vamos a ver dentro de una manguera o dentro de una tubería cómo circula el agua alrededor de nosotros, pero ahí está. Y precisamente por eso seguimos incidiendo en lo que es el material, ¿no? Ángela tiene un gran estudio de los materiales con los que trabaja. Le preguntamos la relevancia que le da al material, ¿no? El por qué utiliza ciertos materiales para sus piezas, cómo los utiliza. De hecho, nosotras fuimos a ver una instalación que ella hizo y eran unas mangueras las cuales tocamos porque nos dejó, y ya lo repetimos aquí, pero gracias por dejarnos tocar las obras, que es siempre importante. Bueno, antes de nada, me encanta que toques las obras. Me dejaste tú, ¿eh? Sí, me encanta porque me pasa mucho y significa que hay algo que funciona, ¿no? Porque entonces tienes una duda y muchas veces nuestra manera de resolverla es ir a tocar, ir a comprobar. Y bueno, ¿cómo elijo? La verdad es que cambia según cada proyecto, ¿no? Yo me gusta mucho pensar que cada material tiene su propia lógica y hay veces que ciertas esculturas tienen que pesar mucho y romperse porque tienen que ser de un material o no. Entonces, depende un poco. Hay veces que, por ejemplo, tengo unas esculturas que se llaman pausas, que son con escayola, que son unos moldes muy raros de papel de burbujas. Y entonces ahí, por ejemplo, la escayola me interesaba porque tiene esta como característica de pausar un momento, ¿no? Como de pillar una pausa de la materia. Pero a la vez son unas esculturas que muchas veces no funcionan porque pesan muchísimo y no se tienen en equilibrio y se rompen. Pero a la vez me gusta que mantengan eso. Y entonces, pues por un lado pasan esas cosas y luego, por otro lado, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho con arcilla, porque es un material que tiene mucha relación con el agua, que es un elemento con el que he estado trabajando mucho, pero también con la temperatura, que es una variable que me parece como central en el momento en el que vivimos hoy en día, ¿no? Pero también para la propia escultura. Hay muchos materiales en escultura que se cuecen, que reaccionan al calor, al frío, y entonces cómo jugar con estas variables para luego también darle cierta libertad a los materiales. Yo pienso mucho en eso desde un punto de vista de escultora, ¿no? Yo no estoy aquí como, vale, voy a esculpir esto para que tenga esta forma y entonces sea así. Muchas veces es como, voy a juntar estas cosas, llevarlas hasta este punto y luego que ellas sigan.
y entonces por eso pues a veces las esculturas se secan o hay a veces que les sale moho porque están encharcadas y todo eso también me interesa un montón. Sí, bueno, Ángela hace un experimento continuo con la materia que es muy interesante. Y es aquí, señoras, cuando se nota cómo se respeta la vida y la duración que tiene el material que estás trabajando. Sí, todo esto viene mucho de una autora que a mí me encanta, que se llama Jane Bennett, que tiene un libro que se llama Vibrant Matter, y ella habla un poco como de esta idea, ¿no?, de la nueva ética de los materiales, que es pensar el poder de transformación de las cosas que no están vivas. Entonces, pues igual que tú tienes un poder de transformación cuando vas andando por el campo y aplastas los bichitos, pues por ejemplo, un rayo que quema un bosque tiene también un poder de transformación muy grande, o el agua con un tsunami, en fin, estoy tomando ejemplos muy grandes, ¿no?, pero también, por ejemplo, el agua con la humedad en una pared, y cuando tú inviertes esta lógica y en vez de pensar solo en el poder de las cosas que están vivas y empiezas a considerar la capacidad de hacer de cosas que no están vivas, de pronto tu relación con ellas cambia. Ángela también escribe, entonces muchas veces integra lo que es su texto con la obra, hace un conjunto. Le preguntamos cómo integra texto con obra. Sí, pues eso es bonito, la escritura como que siempre de una manera u otra me ha acompañado. Mi padre es escritor, es filósofo, siempre he vivido como rodeada de libros y sí, he tenido mucha suerte. Y siento que la escritura como que era otra manera de contar las historias. Yo siento que en mi trabajo hay muchas historias que a veces me gusta contarlas de manera muy frontal y a veces no, me gusta que estén como subyacentes. Entonces, en general, la historia para mí, o sea, la escritura es como una herramienta para desarrollar muchas instalaciones. Cuando estoy pensando en una instalación, en una escultura, casi como que me escribo a mí misma la historia de esta escultura, de esta instalación, y luego hay momentos en los que siento la necesidad de compartir esta historia o no. Tienes 1000 cuadernos con 1000 escritos. Sí. Y por eso también muchas veces me gusta hablar de mi trabajo en general como una historia que tiene un montón de capítulos, de los cuales algunos los tenemos, otros no, y yo voy como un poco descubriendo, ¿no? Pues, por ejemplo, sé que los fantasmas son personajes muy importantes, sé que el satélite estrellado es un evento muy importante, las antenas que sueñan también son personajes importantes, pero luego hay cosas que voy a ir descubriendo. Por ejemplo, ahora estoy descubriendo las serpientes, que las serpientes también van a ser muy importantes. Son sus elementos recurrentes que van apareciendo a lo largo de toda su obra. Sí, van apareciendo, ¿no? Hay veces de pronto hago una escultura y me doy cuenta de una cosa y de repente esto se añade a la historia y a veces es más bien la historia la que genera la escultura. Entonces hay como... Sí. Ángela trabaja entre Madrid y París, entonces queríamos saber qué diferencias ve ella entre los creadores, las instituciones, todo el ámbito en general. Ay, que... Sí, no, hay muchas. Es una pregunta compleja, creo que podríamos hablar mucho sobre ello. Yo creo que tanto en Madrid como en París hay muchas ganas de hacer cosas y eso me parece muy importante. Y hay mucha gente joven, tanto en Madrid como en París, que están haciendo cosas. Yo, algo que quizás echo de menos en Madrid y que veo mucho en París, es como más diversidad de espacios. Siento, aunque ahora Madrid vive un momento bueno, ¿no? Como que siento que han abierto sitios nuevos y tal. Más la experimentación, pero sí, yo siento que a mí lo que quizás me falta es que muchos de estos sitios al final de una manera u otra han seguido la línea de otros lugares o instituciones que ya existían en Madrid y entonces me hubiese gustado que de pronto aparezcan otros lugares que estén más abiertos a otro tipo de experimentación, otro tipo de trabajo, porque yo creo que hay como una especie de... creo que hay un vacío generacional un poco, no sé si alguna vez habéis hablado de esto, pero como, por ejemplo, en París, alguien pues yo tengo 26 años, mucha gente de mi edad ya tiene galería y está trabajando y son galerías jóvenes y bueno, no te digo que están en el Palais de Tokio, pero están activos también en un circuito comercial o incluso en un circuito institucional, aunque sea también como en una fase joven, ¿no? Digamos. Y siento que en Madrid eso es muy complicado porque las galerías que están presentes, no quiero generalizar, obviamente hay de todo,
pero digamos que hay una gran mayoría de galerías que trabajan con otra franja de edad o de tipo de trabajo también, y hay toda una serie de gente que yo considero que es muy buena artista y que están trabajando súper bien y que no están teniendo la oportunidad de mostrar ese trabajo aquí, en su ciudad. Que es verdad que no en Madrid, sino en España, parece que hasta que no tienes 30 y larguísimos 40 no tienes opción a exponer en ciertos lugares, como que no tienes esa reputación. Y luego muestro mi gran resentimiento porque una vez, y eso lo voy a decir siempre, a mí me echaron de un proyecto con la excusa de que era muy joven y que bueno, que ya tendría la oportunidad más adelante, que era muy joven, entonces tendría tiempo. Si me has cogido porque te ha gustado mi trabajo, que tendrá que ver la edad, si tú no sabías qué edad tenía y habías apostado por este proyecto. Sí, o sea, para mí realmente el problema no está en la edad, para mí está en la diversidad de espacios, que simplemente tiene que haber más lugares y más gente para que haya cabida para todos. Eso es como una perspectiva que quizás París me puede dar, ¿no? Como de ver un poco los dos mundos y ver. Luego, por ejemplo, París, al contrario, también tiene otros problemas. En París hay más dinero y entonces también hay como más gente trabajando solo con el único objetivo de tener galería, y entonces de pronto los trabajos también se vuelven muy comerciales y muy dirigidos hacia algo que no es necesariamente lo mejor para tu obra, ¿no? Entonces como que todo tiene lo bueno y lo malo, pero sí, yo veo como me gustaría mucho ver más espacios en Madrid donde pudiésemos trabajar más personas, ¿no? Que no sea siempre todo muy atado también a convocatorias, pues generaciones, circuitos, 2 o 3 más. Quizás viene un poco relacionado con una cosa que te queríamos preguntar, no lo sé. Queríamos saber, porque en Francia hay alguna cosa muy interesante, para quienes no lo sepan, que es la prestación por desempleo para los trabajadores del sector cultural, y que es algo que recientemente se ha aprobado en España, pero que de momento no sabemos cómo se va a gestionar. Entonces queríamos que Ángela nos explicara un poco cómo funciona allí, si es que lo sabe, para saber, bueno, si nos mudamos a Francia o no. Pues para saber si nos mudamos, ¿no? Bueno, no sé, los franceses tienen una cosa que se llama la bureaucracie, y la bureaucracie es horrible, madame. Es muy... O sea, Francia tiene muchos sistemas de apoyo que son muy buenos, pero sí que son muy difíciles de conseguir. También desde un punto de vista como del artista plástico, yo sí que hay una diferencia. Hay varias cosas que son como la Maison des Artistes y tal, que sí que trabajan como en este sentido de una prestación de desempleo del artista, un apoyo, etcétera, que tienen un régimen fiscal solo para los artistas plásticos, que es como obvio, ¿no? Pero lo que allí tienen más desarrollado, y que yo sé que, por ejemplo, muchos amigos míos artistas en Francia tienen, es una cosa que se llama l'intermittence du spectacle. Y entonces está más, que es como la intermitencia del espectáculo. Y está más ligado a trabajos que tienen que ver con el cine, con la danza, con audiovisuales, o sea, cosas que tienen más que ver con los eventos. Y entonces funciona como hay un límite, hay un mínimo de horas al año que tú tienes que justificar de trabajo, y una vez llegas a ese mínimo de horas, entonces se te da esta prestación mensual. Entonces, cuando se acaba el rodaje en el que estabas trabajando, pues los 6 otros meses que quedan, el gobierno te paga un cierto porcentaje del sueldo que tenías del rodaje. Sí, exacto. Y eso yo sé que para mucha gente pues les permite muchas cosas. Al final aquí lo que hablamos es que en España parece que van a aplicar el mismo modelo que en el resto de Europa, pero todavía no se saben las bases. Entonces, bueno, todo parece que va a ir más enfocado también al sector audiovisual y queremos un poco saber cómo funcionaba allí. Claro. Sí, eso es lo que yo sé de Francia. Para los artistas plásticos no hay una intermitence como tal. Hay otros dispositivos que son más complejos, pero sobre todo para el espectáculo. Luego lo que pasa también es cómo te lo resuelves, ¿no? Hay muchos artistas que consiguen justificar las exposiciones más o menos como eventos, y entonces como que puedes jugar ahí un poco, claro. Sí, a ver. Normal, echa la ley, echa la trampa y ya te Sí, vamos, que tampoco ni siquiera es trampa, ¿no? Es como interpretación. Sí. Aquí no sé qué estábamos diciendo, no os voy a mentir, así que... Claro que sí.
Y bueno, y como damos por hecho de que esto es así, le preguntamos a Ángela qué otros trabajos ha compaginado para poder producir su obra, incluso para poder pagar sus estudios o para, bueno, llevar su trabajo hacia adelante. Sí, bueno, yo ahora mismo compagino. Yo empecé a tener como trabajitos mientras estaba en la carrera y desde entonces no he parado, como en mayor o menor medida. He tenido mucha suerte porque siempre son trabajos en teletrabajo, es como todo online y como cosas pues de traducción, de community manager, en fin, me he movido por muchos mundos. Y eso es lo que me permite seguir adelante con mi práctica. Y lo he dicho muchas veces a amigos y a otros artistas, porque es verdad que ahora, sobre todo con Instagram y todas estas cosas, como que uno no se da cuenta. Todo el mundo piensa que todo el mundo vive de lo que hace y en general no es el caso. Y yo pues he tenido suerte porque he tenido la suerte de encontrar estos trabajos que me han permitido como total flexibilidad para compaginar pues mis montajes, mis exposiciones y mis cosas, no sin esfuerzo y no sin explicar una cosa y otra, pero también ha sido gracias a esto que he podido desarrollar una línea de trabajo que era lo que realmente yo quería hacer, ¿no? Porque, como os decía antes, pues por ejemplo en París hay mucha gente que yo veo que con tal de no tener otro trabajo, pues se dedican a hacer muchos productos como obra para que sean comerciables. Entonces yo he tenido un poco este margen para decir como, bueno, vale, voy a hacer una arcilla que se seca y le pasen cosas, que claramente no la voy a poder vender de esta manera, pero he tenido el margen de hacer lo que quería. Entonces, pues no sé, esta precariedad de la que siempre hablamos, hombre, por supuesto que me encantaría vivir de lo que hago, pero dentro de lo que cabe yo creo que yo he tenido suerte en cómo lo he podido hacer y lo sigo haciendo. Y de hecho en muchas ocasiones gracias a estos trabajos tienes como un sustento económico para hacer unas obras que no harías, o sea, no pensando en la venta, ¿no? Respetando en la obra como tal, no tanto en el comercio de la misma. Sí, igual también eso, una cosa no quita la otra, pues por ejemplo ahora estoy trabajando un poco menos y el trabajo va evolucionando y no es como decir, porque yo conozco otros artistas mayores que han dicho como yo jamás tendré dinero de otra cosa, yo quiero que mi arte no se venda y que no dependa del dinero de su venta y no sé qué y tal y cual. Tampoco es una decisión tan radical, ¿no? Obviamente. Pero sí que creo que está bien como ver lo positivo en todos los momentos y una cosa muy bonita que decimos siempre con Marlon de Azambuja, que es artista también y es mi pareja, es disfrutar el proceso. Yo creo que a todos a veces se nos olvida un poco disfrutar el proceso, ¿no? Como qué divertido es ser artista, qué guay es que de repente en Aragon Park me dedique a tirar 500 kilos de arcilla por la rampa y... Te preguntan un poquito sobre qué las cuentes de artista. Y justo un poco ya como para sí. Si alguna vez... Y aquí la pregunta de rigor es si alguna vez Ángela, bueno, si ella ha decidido dejar de hacer arte, tanto no por un tema económico, sino ya más psicológico, ¿no? Por desgaste emocional. Porque es muy cansado, es una carrera de fondo en la que a veces pues, no necesita una pausa. Pues la verdad es que no. No sé, es que para mí es como algo que, no sé, como que no tiene solución. No había otra opción y cuando yo estaba estudiando, pues yo sacaba muy buenas notas y así mis profesores todos querían que hiciese otra cosa y no sé qué. Y era como, pues es que no hay otra cosa, o sea, no hay otra opción. Entonces, pues románticamente, enamoradamente, no sé, entregada. No he tenido ganas de parar nunca, la verdad. Pues genial, desde maravilla. Y cambiando un poco de tercio, pero... Sí. Cambiamos un poco el tema, pero es algo que ha mencionado Ángela anteriormente en la entrevista. Queremos saber qué opinión tiene ella de las redes sociales, qué importancia les ve, tanto para el artista o para ella individualmente como para el sector, porque al final están ganando mucho papel, sirven para conocer artistas, sirven para mover las obras, para todo, no sé, ¿se puede prescindir de ellas realmente? Yo... personalmente yo le doy mucha importancia, tanto como para mi trabajo, como para descubrir a otros artistas, conocer a otra gente. A mí me han pasado cosas muy bonitas a través de las redes sociales,
de conocer artistas, pues de repente veo un trabajo que me gusta, nos empezamos a seguir, empezamos a hablar y me invitan a una exposición en República Checa en un hangar soviético, y eso me ha pasado por Instagram. Y eso me parece muy poderoso también, porque nos da mucha fuerza a los artistas justamente para poder conocernos, para poder vernos y para poder trabajar juntos. Creo que hay, en cómo yo me relaciono con las redes para mi trabajo, intento que sea natural. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta mucho que mi perfil de Instagram sea solo un perfil de mi trabajo como si fuese un portfolio. Me gusta pues de vez en cuando poner una selfie o de algo de mis amigos o algo de alguien que quiero, o no sé, las vacaciones del verano, porque también somos personas, ¿no? Y me gusta que los artistas no sean como personajes fabricados tampoco. Pero eso también es una relación muy personal. Yo sé que hay gente que no le gusta nada poner ciertas cosas. Entonces, yo creo que es importante, como desde un punto de vista profesional, que existas de alguna manera. Esto es mi punto de vista. Pero ya en el cómo tú quieres existir o cómo quieres construir tu identidad en las redes, pues eso depende de ti, ¿no? Claro. Sí, porque quien utiliza las redes para también no solo dar a conocer su obra, sino quién hay detrás de la obra, y hay quien, pues bueno, es más la obra como un producto, como un currículum vital. Y bueno, otra forma de llegar a los artistas es moverse, tú, por ejemplo. Además, Ángela es una artistaza que se mueve un montón, trabaja muchísimo y en sitios no tan convencionales. Entonces aquí le preguntamos sobre otros, sobre espacios en los que ella ha trabajado, como por ejemplo Espacio Picnic o Aragón Park. Cuéntanos un poquito de qué espacios se trata para quien no lo conozca. Claro. Pues Sala Picnic es una sala muy pequeñita, es un antiguo almacén que está en Madrid, cerca de Matadero, y que lo llevan 3 personas que se llaman Antonio Lozano, Constanza Soto de Huerta y se me ha olvidado ahora mismo el nombre de la tercera persona. Yo soy horrible para nombres, no te puedo ayudar, si no lo ponemos luego por abajo. Sí. Vale, sí, lo ponéis luego por abajo. Creo que se llama Víctor, puede ser Víctor Solanas, puede ser. Pero bueno, son 3 personas que tienen mucha ilusión y que han llevado este espacio y que están justamente trabajando con artistas que quieran proponer proyectos justamente pues menos convencionales y más experimentales con el espacio y así. Esto es Sala Picnic, y Aragón Park es muy distinto, nada que ver. Aragón Park es un lugar que encontramos en verano de 2020, en julio, con Rafa Munarriz, que es artista, Eric Harley, que en Instagram se llama Preferiría Periferia, que otros le conocerán por ahí, y con Marlon de Azambuja, que es mi pareja, que es artista también. Y Aragón Park es este lugar en el que entre nosotros 4 pues como que surgió esta idea de vamos a pensar una exposición totalmente loca en la que invitemos a gente de Madrid a experimentar con el espacio y hacer lo que queramos, porque es un edificio de 25.000 metros cuadrados abandonado en un polígono industrial de Coslada. Sí, es un sitio increíble. Y la verdad es que fue muy bonito empezar esa aventura porque se fueron sumando los artistas. La primera edición fuimos 25 y la segunda fuimos 100. Que ya era un poco, nos llamaron, no me acuerdo ahora quién nos llamó, Bienal de Guerrilla. Y es verdad que tenía un poco ese punto porque cada artista tomaba el espacio que quería, o sea, no había ninguna imposición curatorial, nosotros simplemente organizábamos, vale, pues tú tienes esta sala, tú tienes esta, que eran todas decididas por los propios artistas, y cada uno podía hacer lo que quería. Entonces yo sé que para algunas personas era muy importante trabajar en unas dimensiones grandes, porque en Madrid no hay tantos espacios verdaderamente grandes en los que poder desplegar un trabajo. Por ejemplo, para mí personalmente me parecía increíble no tener que desmontar. Como, claro, hacer algo, porque tú siempre piensas algo sabiendo que luego lo tienes que quitar, pero de repente poder montar una obra que sabes que se va a quedar y que le va a pasar el tiempo cambia mucho su manera de hacerse. Claro, claro. Y entonces dio lugar a experimentos muy bonitos y yo sé que para muchos artistas en su proceso fue importante, pero incluso ya, que para nosotros era inimaginable, como que en su propia carrera, o sea, que artistas pues de repente les surgió una representación en galería o exposiciones y tal, porque participaron en un evento en un edificio abandonado. Qué guay. Yo tengo curiosidad, ¿volviste a visitar tu obra?
Sí, sí, he ido un par de veces. Ahora, porque ya, o sea, hice dos, ¿no? Como una arriba del todo y otra en el parking. Y sí, hemos vuelto un par de veces y es muy bonito ver, porque, por ejemplo, la última que fue la rampa de parking, que yo lo que hice fue vertir 500 kilos de arcilla líquida en la planta de 25 metros, que fue toda una aventura. Y es muy bonito porque como le ha llovido encima, pues le ha pasado de todo. Y ha pasado gente, y entonces hay como pisadas, que para mí son como las pisadas de los astronautas si estuviesen en Marte. O sea, como que la obra ha seguido justamente, ha seguido creciendo. Entonces, eso es la belleza que tiene Aragon Park también, es eso, ¿no? Que las cosas siguen incluso después de la exposición. Y aquí comentario, de arte se sabe viendo arte, entonces el ojo se educa viendo exposiciones, galeristas, galerías, a tus compañeros de trabajo, yendo a los estudios. Le preguntamos a Ángela en qué se fija ella de la obra de un artista, que me parece bastante interesante. A ver si esta pregunta la metemos en más entrevistas. Pues es una pregunta difícil. Yo creo que me llama mucho la atención cómo juegan con el espacio. Creo que hay veces que se nos olvida que la obra, cuando está mostrada en un lugar, pues el lugar también forma parte. Entonces, eso es algo que miro mucho yo, pero porque también tiene mucho que ver con mi práctica. Y luego, a mí me gusta pensar mucho como en términos de lo necesario. Como que eso también, o sea, es muy difícil como mirar la obra de otros sin reflejarte un poco en tus procesos, ¿no? Porque yo no soy crítica de arte, entonces como no hay un punto de vista neutral. Pero yo pienso mucho en la idea de algo necesario porque por ejemplo, cuando yo trabajo me gusta que los gestos sean necesarios, como que nada sobre, ¿no? Que cuando veo algo digo como, claro, este dibujo tiene toda la razón de existir y de estar aquí. Si no estuviese aquí este dibujo, esta exposición no funcionaba. O si esta escultura, si la sala entera no fuese azul, entonces la exposición no funcionaría. Y entonces, en general, cuando veo exposiciones de otros amigos artistas o en museos, me gusta pensar en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo. Cuando dices que es como completamente de acuerdo, y es más, yo también me fijo en ese tipo de cosas. Así para, si os interesa. Claro. Sí. Y bueno, antes nos has comentado, pero no sé si... Queremos saber qué tiene Ángela entre manos. Nos ha contado un poco por encima, pero a ver si profundiza un poco. Sí se puede. Sí se puede. Estoy muy contenta porque hace unos días me dieron la buena noticia de que voy a poder hacer una exposición en El Tanque, que es un espacio increíble en Tenerife, que es un antiguo tanque de petróleo, de verdad. Entonces es... Sí, enhorabuena. Sí, gracias, muchas gracias. Es un tanque gigante, enormísimo plus, que está en medio de Tenerife, y lo voy a hacer además con una curadora que me encanta, que es amiga, que se llama Dalia de la Rosa, que también es buenísima. Y bueno, vamos a montar una locura. En la exposición se llama Phantom Eclipse, entonces es un eclipse fantasma, y va a tener mucha agua. Creo que va a ser la exposición más compleja que voy a hacer hasta la fecha. La más mojada también, eso también me gusta decirlo. La que más agua va a tener va a ser esa. Por ahora, esa. Grande, Ángela, enhorabuena. Sí, se lo merece. Sí, y quizás eso es algo que me gustaría como recalcar, que me parece muy importante. Yo ahora en París estoy trabajando mucho con una asociación de mujeres en el arte que se llama Contemporaine, que me dieron este programa de tutoría y tal. Y allí hablamos mucho como de esta idea de que hay muchas artistas mujeres que trabajamos también a gran escala. Yo trabajo mucho con instalaciones a veces monumentales, y como hay una especie de falta de confianza en que las mujeres artistas sean capaces de hacer frente a esto, como si fuese una especie de challenge imposible de realizar si no eres un hombre fuerte, técnico, ¿no?
Claro. Y aquí la abuela Cebolleta contando su historieta de cómo en una conferencia a la que fui hace unos años, una artista aragonesa contaba que ella hacía obras muy pequeñas y que ella al final de su carrera sí que hizo obras más grandes, pero estaba acostumbrada a hacer obras chiquititas porque ella trabajaba con un grupo de artistas señores, los cuales le daban como los restos de sus papeles o de sus lienzos. Le decían, bueno, pues toma este cachito para ti. Entonces, claro, ella trabajaba en formatos muy pequeños porque pintaba en las obras que le daban los compis, que a parecer que eran simpáticos, pues no, era lo contrario. Sí, o sea, yo creo que ahí, una vez más, cada uno encuentra su lenguaje y todos son pertinentes, pero me parece, no sé, a mí me gusta mucho cuando veo las instalaciones de Sara Ramo y Gigantes, o cuando veo estas cosas porque me dan fuerza, me resultan como ejemplos que demuestran que nosotras también podemos tomar nuestro espacio y me parece importante poder decirlo, ¿no? Que, pues eso, el tanque no sé cuántos metros cuadrados tiene, quizás digo una barbaridad, pues tendrá, yo qué sé, 10.000. Entonces dices, pues sí, yo puedo hacer una exposición de 10.000 metros cuadrados, igual que el de al lado, ¿no? Y eso, que otras mujeres artistas también tengan esa, no sé, ni siquiera diría como esa seguridad, sino como ese ejemplo, sí, la realidad que... Sí, la referencia de que sí que se puede hacer, por supuesto, ¿no? Claro. Mil ganas de poder ver ese proyecto Sí. y que vosotros también lo podáis ver. Supongo que cuando ya salga el podcast, Ángela ya estará trabajando en ello o quién sabe, igual ya está abierto al público. Para terminar, como siempre, pues le preguntamos sus indispensables, ¿no? Las películas, libros, artistas, ya sabéis, nos repetimos en todos los programas. Algo que tú digas, ay, esto el cuadro, le tengo especial cariño por algo. Ay, qué difícil. Es complicado. O si no, te damos la opción de algo que hayas consumido recientemente y que creas que pues, se tiene que recomendar. Que también es complicado. Sí, son complicadas. Puedo decir dos cosas. Claro. Dos cosas. Bueno, voy a empezar por un libro que leí hace ya un tiempo, pero que no me quito de la cabeza, que se llama Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. No sé si lo habéis leído. Ella es una autora argentina que escribe mucha novela de terror, la verdad, y es un libro un poco gore, que no suele ser mi estilo, pero que justamente trata mucho de fantasmas. Y me parece un libro muy bonito, muy interesante y que justamente que habla de esta relación como con otras dimensiones y otros mundos, que en su caso pues está muy relacionado con los fantasmas de verdad y los monstruos y todo este mundo, pero que a mí me gusta como extrapolar pues a la vida real y a otras cosas, ¿no? A los planetas, no sé. Y de algo que he visto hace poco que me ha gustado mucho es una exposición de Cyprien Gaillard, que es un artista francés, que ahora mismo tiene una exposición que es como en dos partes, que se llama Humpty Dumpty. Y entonces Humpty está en el Palais de Tokio y Dumpty está en la Lafayette Anticipation. Y es muy bonito porque él habla como de los procesos de la ciudad, de cómo las ciudades se reconstruyen y se regeneran, que son casi como organismos, ¿no? Y entonces hay momentos muy distintos de grandes instalaciones de vídeo, son muy especiales. Pero a mí lo que más me gustó fue que en la Lafayette Anticipation, que es como más pequeño, puso una escultura, que es una escultura que estaba al lado del Pompidou, en la calle, que era un autómata que había dejado de funcionar, que se llama como el defensor del tiempo o algo así, o el guerrero del tiempo. Y entonces él coge esta escultura, la arregla, la pone dentro de la Lafayette Anticipation y entonces tú la ves funcionar. Y entonces es una metáfora muy bonita como de una especie de guerrero luchando contra el tiempo, de una escultura que no funcionaba, que ahora está arreglada, y que él la pone en homenaje a un amigo suyo que falleció. Y entonces un poco con la idea de las esculturas las podemos arreglar, las personas no. Qué bonito. Es muy bonito. Y entonces al final de la exposición la escultura va a volver al mismo sitio de la ciudad, pero ya arreglada. Y eso me parece muy poderoso, ¿no? Como que a veces decimos como, ay, el arte, esos que dicen que el arte puede cambiar el mundo, esos son idealismos. Pero luego hay maneras muy concretas, ¿no?, de hacerlo. Pues sí, hay ideales que poquito a poquito sí que pueden cambiar el mundo. Sí, eso.
Digámoslo. Y bueno, Ángela, mil gracias. Lo sentimos muchísimo por haber perdido el audio, pero bueno. A esperamos vosotras, muchas gracias. que esta forma de solucionarlo también esté bien. Y bueno, vamos al palabrero. Y hoy tenemos con la K de Kate, por supuesto. la palabra Kyrie eleison. Y bueno, se dice Kyrie eleison, Alba. La tiene que repetir 80.000 veces para poder decirla bien, pero ahí la tenemos. Significa canto de los entierros y oficios de los difuntos. Cantar el Kyrie eleison era una armonía que pedía misericordia. Sí, los fantasmas, todo, me encanta, totalmente. Está estudiadísimo. Nada, aquí le agradecemos a Ángela, que es una persona estupenda. A vosotras, que me encanta que hagáis este programa y mucha suerte. Y ya está, que muchísimas gracias por escucharnos. Adiós. Muchísimas gracias a Ángela, que por favor, que veáis su obra porque es maravillosa. Y gracias a vosotros por estar aquí. Un saludo y que viva la precariete. Más precarias que nunca, aquí grabando cada una sola en su casa con el micro, porque se nos jodió. Se nos jodió el audio. Pero bueno, eso. Problemas, soluciones. Un besito.